Esto es Más allá del marciano. Un podcast en donde descubrirás quiénes están detrás de las marcas que tú y tus mascotas aman. Soy Cons. Yo, Iván. Y yo, Atalía. Acompáñanos al emocionante mundo de Mars. Bienvenidos a un capítulo más de Más allá del marciano. Hoy vamos a estar entrevistando a Manuel Abad, el director de CCA. Bienvenido, Manu. Hola, Cons, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? También muy bien. Oye, pues cuéntanos un poquito de ti. ¿De dónde vienes? ¿Cómo fue tu infancia? Yo, Cons, voy a empezar de ahorita hacia atrás, ¿no? Voy a cumplir 10 años en Mars, este va a ser mi 10º año. Soy de Colima, nací, crecí ahí hasta los 18 años. A esa edad me mudé a la Ciudad de México a estudiar. Estudié ingeniería industrial y de ahí empecé a trabajar, ¿no? Mars es mi tercera empresa y pues muy contento de estar aquí y de emprender este nuevo reto ahora yéndonos a vivir a Panamá. Súper. Oye, y ahorita que me platicas que te fuiste a México, ¿cuál fue tu primer rol saliendo de la universidad? ¿En dónde entraste? Empecé como becario en P&G y básicamente era analista, ¿no? Me dedicaba a hacer reportes. No me has preguntado, pero a la gente que me conoce siempre le cuento que mi papá no es de mucho dinero, ni tampoco mi mamá. Mi papá vendía coches usados y mi mamá era maestra. Digo era porque ya se retiraron los dos, ¿no? Afortunadamente los sigo teniendo conmigo. Y cuando yo quería estudiar, un tío mío, hermano de mi papá, se ofreció a pagar mi universidad. Entonces, yo entré a la universidad gracias a una beca, pero pues la parte complementaria la pagaba mi tío. Y ese tío trabajaba en Turín, ¿no? Era director de producción de Turín. Falleció en el 2003 de un cáncer que le dio de manera repentina. Y cuando falleció, pues a mí me pareció buena idea empezar a trabajar, disque para ayudar en mi casa, ¿no? Digo disque porque afortunadamente no hacía falta, pero pues yo me sentí un poquito con esa responsabilidad y empecé a trabajar como becario en Procter. Te dije que hablaba mucho. No, súper bien. Todos queremos conocerte mucho en este podcast. Y entonces empezaste en Procter y a lo largo de tu carrera decidiste que ventas, ¿no? Y tengo entendido que tu primer rol en Mars fue ventas. No decidí yo. No, al principio no decidí yo. Como te decía, yo estudié ingeniería industrial y yo me imaginaba trabajando en una planta, ¿no? Cuando empecé a trabajar, hice el proceso de reclutamiento de Procter y cuando lo terminé, yo lo inicié pidiendo que me mandaran a producción. Y cuando lo terminé me dijeron, no, pero te vemos más perfil de ventas. Yo en ese momento me sentí profundamente insultado de que me dijeran que vendedor, porque la verdad me lo imaginaba pues con la reputación que a lo mejor hace muchos años teníamos los de ventas, ¿no? Que era ir casi de puerta en puerta a vender algo, ¿no? Acepté porque pues quería el empleo y quería trabajar para una empresa como Procter, y ya estando ahí me di cuenta de todo lo bueno que tenía Procter, ¿no? Me ayudó mucho que mi jefe en ese momento era también alguien que venía de producción, que había hecho su cambio a ventas. Cuando me gradué me preguntaron si quería seguir en ventas o si me quería ir a producción y ahí sí ya decidí yo quedarme en ventas y lo decidí porque, va a parecer muy payaso, pero me sentía que me podía comportar como dueño de mi negocio, como general manager, ¿no? Ventas, me siento que te da un poquito de todo. Entonces, yo por ejemplo, mi primer rol en Procter ya de tiempo completo fue representante de ventas en Chiapas. Y pues prácticamente yo era Procter, no había otra persona de Procter en Chiapas. Entonces yo me encargaba de cobrar, me encargaba de vender, me encargaba de ver dónde venían los envíos, entonces un poquito de logística, un poquito de cómo iba la producción, de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces me sentía que ventas me exponía un poquito a todo y por eso decidí quedarme ahí. Oye, ¿y cuál crees que ha sido como el mayor valor que te ha dado la función de ventas a ti como persona? O sea, que te ha ayudado en tu vida personal, algo que hayas desarrollado ahí.
Te voy a decir dos cosas, ¿no? La primera es, otra cosa padrísima de ventas, es que me ha mandado a lugares y conocido gente y conocido comida y que yo creo que de otra manera no hubiera conocido, ¿no? Entonces, gracias a mi carrera en ventas pude vivir en Chiapas, en Monterrey, evidentemente en México, en Mérida, y pude conocer lugares, personas, comidas, todo padrísimo, la verdad. Entonces, yo creo que ventas me expuso a eso y lo agradezco muchísimo. Y la otra cosa, yo digo que ventas es un trabajo relativamente fácil, ¿no? Porque es de conectar con la gente, ¿no? Y para las personas que más o menos somos buenas hablando, tendemos a ser buenas conectando con la gente. Lo difícil para ventas, o a lo mejor lo difícil para mí, más que para ventas, es decir que no. Y ventas me ha expuesto a aprender a decir que no y a no todo el tiempo complacer, ¿no? Es un poquito lo que te diría, ¿no? Sí, muchas veces todos queremos decir, creemos que podemos hacer todo hasta que nos damos cuenta que no y vemos la importancia de lo que es decir que no a veces. Oye, entonces nos estás contando que llevas 10 años en Mars y que te acabas de ir a Panamá. ¿Cuál ha sido como tu mayor reto yéndote a Panamá? Me imagino que has de tener que hacer muchos cambios, no solo en tu vida personal, pero profesional. Platícanos de eso también. Sí, la verdad estoy súper contento del movimiento. Afortunadamente ya conocía yo un poquito Panamá antes de irme y es un país padrísimo, fenomenal. Y no nada más el país, ¿no? El reto de todo CCA, de nuevo de conectar con un montón de gente y de culturas que de otra manera no hubiera estado expuesto, ¿no? Entonces, súper contento de la oportunidad, agradecerle a Mars, ¿no? Justo por el reto. Lo más difícil de la transición ha sido un sube y baja de emociones, ¿no? Pero si lo tuviera que resumir, lo que más me quitaba el sueño era que mi familia estuviera bien en la transición, ¿no? Si bien cuando acepté participar para la posición lo platiqué con mi esposa, es muy diferente cuando ya te dicen sí, te vas, ¿no? Y para mi esposa ha sido difícil porque pues, ella es una profesionista súper exitosa y este movimiento le está implicando cambios en su carrera. Para mis hijos también, porque pues, tienen sus amigos, su escuela, su vida acá y ni siquiera saben qué es ir a otro país, ¿no? Entonces, yo te diría, ese es el reto número uno, acompañarlos en un viaje que solo ellos pueden hacer en el sentido de que ellos tienen que adaptarse, ¿no? Pero pues, tratar de estar con ellos, de estar al pendiente de sus necesidades. Yo te diría, esa es mi preocupación y mi reto número uno. Oye, y para poner un poquito en contexto a las personas que no hablen nuestro idioma marciano, ¿les puedes explicar un poquito qué es CCA? Claro. Centroamérica y Caribe, ¿no? LAN es el clúster al que pertenecemos, que es Latinoamérica Norte, y Centroamérica y Caribe es parte de ese clúster. Entiéndase por Centroamérica, desde Guatemala hasta Panamá, ¿no? Toda la franja de Centroamérica, y Caribe, las islas, Cuba y Puerto Rico, ¿no? Entonces somos más o menos 34 países los que conformamos el clúster. Súper. Oye, ¿y cuáles son como los mayores retos que tú ves de negocio ahorita que estás tomando esta nueva posición y que vas a llevar todo CCA como Mars? Bueno, Centroamérica y Caribe son parte fundamental de nuestro negocio y yo creo que el reto es cómo seguimos posicionando a CCA para alimentar y darle combustible a la organización para seguir invirtiendo en las cosas prioritarias, ¿no? Entonces, cómo podemos acelerar un poquito esa creación de valor en CCA se vuelve clave y creo que es la razón primordial por la cual estoy tomando el rol. Además de eso, hay retos que creo que son similares a los de México, ¿no? Tenemos una distribución con muchas oportunidades en el canal tradicional, ¿no? Entonces hay muchas oportunidades de llegar a más lugares. Tenemos oportunidades bien grandes de portafolio y de estar en más momentos, ¿no?
momentos de gifting, en momentos de celebración, recharge, etc. Y en general en mejorar nuestra ejecución en los lugares donde estamos puestos, ¿no? Entonces yo te diría, esos son los retos principales de CCA. Oye, ¿y tú crees que a Mars le afecta el dólar, hablando mucho de CCA, la caída del dólar o nada en absoluto? No diría que nada en absoluto, pero le afecta poco comparativamente con México, porque la mayor parte de nuestro negocio en CCA es dolarizado, ¿no? Entonces no hay una conversión. Si bien en algunos países evidentemente vendemos en la moneda local, ¿no? Como en Guatemala vendemos en quetzales o en Costa Rica en colones, nuestras transacciones con nuestros distribuidores son dolarizadas, ¿no? Entonces hay varios mecanismos para protegerse contra las fluctuaciones. Ok. Oye, Manu, y por lo que nos has platicado, has tenido como una carrera impresionante, ¿no? Una carrera admirable. ¿Cómo nos platicas como hasta de dónde vienes y hasta dónde has llegado, ¿no? De verdad creo que es algo que para muchos eres un ejemplo a seguir. Entonces, te quiero hacer la siguiente pregunta. Si te pudiera regresar el tiempo 10 años, ¿qué harías diferente? Si pudiera regresar el tiempo 10 años, yo creo que disfrutaría más el proceso, ¿no? Hubo una época en mi vida donde estaba muy ansioso de crecer. Y creo que cuando estás así de ansioso, ni obtienes los aprendizajes que tienes que obtener, ni disfrutas de ese balance. Entonces creo que ese sería el consejo que me daría. Y la otra cosa, este consejo no me lo doy a mí mismo años atrás, sino más bien para la gente que nos escucha. Afortunadamente, yo en mi tiempo en Mars he sido exitoso, pero también he tenido momentos en mi vida donde no he sido exitoso, ¿no? Y me gusta reconocerlos, primero para que la gente no crea que hay que tener una trayectoria perfecta, sino más bien lo que es importante es aprender cuando nos caemos. Y francamente, ese ha sido mi caso, ¿no? Yo agradezco que me haya ido tan bien, pero no siempre ha sido así, ¿no? Y creo que la gente no se tiene que desanimar, tiene que aprender de los errores y, bueno, construir hacia adelante. Oye, ¿y nos puedes dar como algún ejemplo de alguna de estas caídas que hayas tenido? ¿O cuál ha sido como tu mayor caída? Sí, yo cuando salí de Procter, salí porque tuve un problema en cómo administré mis fondos, ¿no? No supe decir que no me acompañé en el problema, ¿no? Creo que pude haber sido más cauteloso, varios errores que creo que aprendí en su momento, fue una mala experiencia en el momento, pero que agradezco que se haya vivido, ¿no? Y que la haya vivido. Y me gusta siempre reconocerla porque pues, la mayoría de la gente ve la historia reciente, pero pues me gusta, le copié esta frase a un amigo, ¿no? Que ir ganando no es ganar, pero tampoco ir perdiendo es perder, ¿no? Siempre nos podemos levantar. Entonces, cuando vamos ganando, ni confiarnos, hay que seguir trabajando para mantenerse ahí, y cuando vamos perdiendo, no tirarnos al piso, ¿no? Entonces, levantarnos. Oye, justo yo ayer estaba leyendo en un libro que hablaban de que lo importante en la vida era como tener una canasta, ¿no? Y que esta canasta tú tenías la decisión de lo que le ibas llenando, ¿no? Entonces, si la llenabas de negociaciones, ibas a ser un gran vendedor. Pero decían que lo importante era encontrar el balance de las cosas con las que la llenas, ¿no? Entonces, mi pregunta para ti sería, si yo ahorita te doy esta canasta, ¿cómo la estás llenando tú hoy para llegar a esa vida que quieres tener? Fíjate que justo cuando salí de Procter me hice la pregunta de qué me hacía feliz, ¿no? Si mi carrera en ventas era lo que me hacía feliz. Y mi conclusión es, no es una cosa la que me hace feliz. Me hace feliz el estar ocupado y estar tratando de aprender cosas, ¿no? Entonces, la verdad me gusta estar aprendiendo todo el tiempo. Procuro estar aprendiendo idiomas, aprender algún instrumento,
Ahorita estoy tratando de aprender a programar, aprender a dibujar, que no sé nada de eso. Y me voy aburriendo y voy buscando cosas diferentes que aprender. Entonces, procuro llenar esa canasta como de qué quiero saber ahora o qué quisiera hacerme mejor o bueno, ¿no? Ahora, en general, hablando de la vida, yo creo que la familia, para mí la familia es lo más importante, ¿no? Y creo que tener los momentos para estar con ellos es. Oye, y justo también me dejaste pensando mucho una cosa que te quería preguntar. Para muchos en estas épocas han perdido seres queridos muy importantes, ¿no? Y tú ahorita nos platicabas que habías perdido a tu tío de cáncer. Yo en mi caso perdí a mi papá también de cáncer muy rápido, hace como 2 años. ¿Crees que para ti también esa pérdida de alguna forma te agarraste de motivación para crecer con eso? Gracias, Cons, gracias por compartir. Siento mucho lo de tu papá. Yo creo que la muerte de mi tío fue la primera vez que me tocó vivir una muerte tan cercana, porque era en la casa en la que yo vivía. Si bien no era mi papá, pues era la casa en la que yo vivía y me tocó vivir el luto en ese tiempo, ¿no? Más que yo, o sea, que me sirviera a mí individualmente, yo siento que nos sirvió a la familia para unirnos, ¿no? Yo me siento y me sentiré siempre eternamente agradecido no nada más con mi tío, sino con mi tía, su esposa, y mis 2 primos, ¿no? Y sin ellos no estaría donde estoy ahorita, ¿no? Entonces, creo que esa unidad familiar se puso a prueba ahí y agradezco que aunque yo no era parte del core de su familia, pues me arroparon y me trataron siempre así. Muy bien. Oye, y hablando un poquito como de alguien que va a salir apenas de la universidad, que te ve y dice, wow, o sea, yo quiero ser como Manu. ¿Qué consejos le darías sobre qué capabilities tiene que desarrollar, qué paso debería tomar para llegar a donde estás tú? Que lo piense 2 veces. No es cierto. Yo creo que lo más importante es conocerse, ¿no? Conocer en qué cosas eres fuertes y en qué cosas eres débil. En las cosas en las que eres fuerte, tratar de explotarlas al máximo, y en las cosas que eres débil, algunas tratar de mejorarlas, otras rodearte de personas que sean mejores que tú en ellas, y en otras ocasiones serán simplemente vivir con esa debilidad y saber que pues, tienes que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces, creo que el consejo general es conózcanse, ¿no? Esténse cuestionando todo el tiempo justo cuáles son esas fortalezas y esas oportunidades y sáquenle provecho, ¿no? Sé que suena como un consejo bien budista, ¿no? No es mi intención. Creo que si tuviera que acompañarlo con algo un poquito más corporativo, a mí me ha funcionado mucho siempre tener un objetivo en la vista, ¿no? Y entonces soy alguien que siempre he sido muy ambicioso de hacia dónde quiero llegar y trato de empujar para llegar allá. Ok. Oye, ¿qué es lo que más te motiva? O sea, ya que tienes esta visión que dices, sé que quiero llegar acá, ¿cómo le haces para no salirte de ese como carril y sí llegar a ese lugar donde quieres llegar? No lo sé, nunca me lo había preguntado, fíjate. No, yo creo que el objetivo final tiene que estar bien claro. Uno tiene que ser lo suficientemente adaptable para que el camino pueda cambiar, pero que el destino final sea el mismo, ¿no? Creo que tenemos que aprender a reconocer qué cosas están en nuestras manos y esas cosas que están en nuestras manos hacer todo para explotarlas, y reconocer también las cosas que no están en nuestras manos y adaptarnos o lidiar con ellas, ¿no? Entonces ese sería mi consejo. Oye, Manu, y ya para ir cerrando un poquito, te quiero hacer como 3 preguntas que le estamos haciendo a todos nuestros speakers. La primera sería, ¿cuáles son los 3 libros que le recomiendas a las personas que nos están escuchando hoy? Los 3 libros, a ver si me acuerdo. Mira, mi libro favorito es Matar a un ruiseñor, ¿no? En general me gusta esa literatura
donde el narrador o el escritor platica mucho de su vida y de cómo su vida se fue transformando, ¿no? Me gusta mucho Un árbol crece en Brooklyn, que más o menos va en el mismo tenor que Matar a un ruiseñor. Y recomendaría American Icon, ¿no? Este último es un libro de negocios, que por cierto a mí me recomendó Gabriel, que justo habla de cómo Ford evita la quiebra en el 2008, creo. Entonces es un libro muy bueno porque, si lo tengo que resumir, habla de cómo ayuda a la organización a que acepte y hable abiertamente de sus oportunidades y de las cosas que hacen mal. Y fue una manera de ver los negocios diferente a como yo en ese momento estaba acostumbrado. Ok, y solo para poner un poquito en contexto a nuestros listeners, el que se lo recomendó es el CEO de Mars. La siguiente pregunta sería, si pudieras tener cualquier otro rol en este mundo, hobby, trabajo, lo que sea, ¿qué sería? Se van a reír de mí, pero yo siempre quise ser astronauta. Pero no, o sea, no como de niño chiquito que, sí, o sea, yo incluso grande quería ser un astronauta. Honestamente, la vida pasó en medio y perdí un poquito sí, esto es algo que realmente quiero empujar, pero si pudiera rehacer mi vida, probablemente me gustaría explorar eso. Mira, qué chistoso. Oye, y ya por último, ¿qué es algo que haces para cuidar de ti mismo? Bueno, a mí me gusta mucho hacer ejercicio, particularmente, bueno, últimamente, más bien, corro, últimamente en los últimos 2 años, a raíz de la pandemia, me he dedicado a correr, pero bueno, siempre me ha gustado hacer ejercicio. En general, me preocupa mucho tener un balance. Entonces, cuando me siento que he estado trabajando mucho, se empiezan a prender alarmas de tienes que hacer más ejercicio, retomar tu rutina, y eso es lo que a mí me ayuda. Como siempre, tener este balance, ¿no? Ok. Pues muy bien, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. De seguro muchas personas se llevan muchos aprendizajes, se van muy motivados para un día tener la posición que tú tienes. Y pues nada, retomar que podrán escuchar más de Manu en su video, en artículos que encontrarán y muchas cosas más. Gracias, Cons. Gracias por el tiempo. Gracias por escucharnos. Esto fue Más allá del marciano. Te invitamos a que te suscribas en tu plataforma de streaming favorita. Entérate de todo lo que significa esta gran compañía. No esperes más. Síguenos en Instagram, Facebook, TikTok y LinkedIn. Porque en Mars, el mañana empieza hoy.